Si tienen sus Biblias, vamos a comenzar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, amén. Segunda de Samuel, capítulo 21. Comenzamos con el versículo 1 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Amén. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y en esto el Señor me revelaba que Saúl, según en su celo por los hijos de Israel y de Jehová, causó que quebraran un juramento que habían hecho en generaciones anteriores. Amén. Y el problema aquí de Saúl fue que sabemos que fue un rey rebelde. Amén. Sabemos que cada vez que el Señor le pedía algo, él no mantenía su palabra. Amén. Y a veces también nosotros decimos por amor a la gente del Señor o por amor a Jehová, hacemos cosas que no debemos. En vez de ser un bien, hacemos un mal. Amén. Y el problema es que nosotros pensamos que estamos en lo derecho, que estamos en lo correcto. El problema de Saúl fue que jamás él procuró preguntarle a Jehová. Él nunca, así como David consultó a Jehová, Saúl nunca hizo eso. Amén. Y si van conmigo a Proverbios, capítulo 16, vamos a ver, me encanta la palabra porque siempre nos instructa, amén, siempre nos enseña qué debemos hacer. Sabemos que los caminos del Señor, sus pasos siempre son correctos. Si nosotros oramos y le pedimos: Señor, enséñame qué debo de hacer, Él nos enseña. Pero si confiamos en nuestro propio entendimiento, si confiamos en nuestro propio corazón, ahí es donde caemos, iglesia. Es importante no permitir que nuestro excitement o nuestras propias emociones o planes sobrepasen a esos de Jehová. Amén. No debemos permitir que las cosas que nosotros queremos hacer contradigan las cosas que Jehová nos ha pedido hacer. Amén. Entonces en Proverbios 16 nos explica cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir. Amén. Proverbios 16, 1-7 dice: del corazón del hombre sugieren los planes, pero el Señor proviene la respuesta de la lengua. Según el hombre, todo camino es limpio, pero el Señor pondrá los espíritus. Encomienda, Señor, tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. El Señor lo ha hecho todo para sí mismo. Hasta el impío está hecho para el día fatal. El Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho que no quedarán impunes. El amor verdadero perdona el pecado. El temor del Señor aparta del mal a los hombres. Versículo 7. Si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Y en estos versículos de 2 Samuel, la razón que Saúl los mató, pues según las escrituras, es porque temía que los gabaonitas iban a venir y destruir a los de Israel, pero ellos no iban a hacer eso. Pero si Saúl hubiera consultado a Jehová, ahí iba a estar su respuesta, porque generaciones anteriores con Josué ya habían hecho un pacto
que ninguno al otro se iban a dañar, amén. Y continuamos en Proverbios 16, 19 a 20. Dice, el que atiende a la palabra halla el bien, dichoso aquel que confía en el Señor. Y otra vez, debemos de confiar en el Señor porque sus caminos y sus estatutos, sus mandamientos es para bien, no es para mal, amén. En el mismo capítulo, versículo 25, dice, hay caminos que el hombre considera buenos, pero al final resultan caminos de muerte. Versículo 32, ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Entonces es mejor preocuparte por las cosas que Dios te ha llamado en vez de tratar de ganar ciudades o pueblos. Eso no le importa al Señor. Enfócate en lo que el Señor te ha llamado. Si te ha llamado a ser pastor, ese es tu llamado. Si te ha llamado a ser levita, ese es tu llamado. No nos debemos de enfocar en las cosas que hagan nuestros hermanos o nuestras hermanas, porque en eso viene la envidia, amén. En eso viene la división. Entonces, para poder entender un poco más de este juramento que hicieron entre los de Israel y los de Gabaonitas, vamos a Josué capítulo 9, versículo 1. Amén. Vamos al libro de Josué, capítulo 9, versículo 1. Amén, aleluya. Amén. Y dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así las montañas como los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amoreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué y Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino rotos y remendados. Pero lo que estaba enseñando en versículo 1 es que todos estos tribus o pueblos se juntaron, amén. Eran más de 3, más de 4. Y yo sé lo que hizo Gabaón no fue correcto, pero ellos reconocieron quién estaba con Israel. Ellos reconocieron que Jehová, que Dios de Israel estaba con ellos y no se juntaron con nosotros a querer pelear con ellos. Amén. Entonces dice versículo 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Versículo 8. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nosotros, ancianos y todos los moradores de nuestra tierra, nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, y id al encuentro de ellos, y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza en nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino,
el día que salimos para venir a nosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Versículo 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo de camino. Y sabemos que todo esto fue mentira. No es que venían de lugares muy lejos, sino que ellos se alistaron para poder, fueron muy astutos para poder convencer a Josué y a Israel que ellos no eran sus vecinos. Amén. Y a veces así también vendrá gente a la casa de Dios a tratar de, ¿cómo se dice? De confuse us. Amén. En versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y ese fue el error primero, es que no consultaron a Jehová. Y dice el versículo 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Amén. Versículo 16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Sarafir, Berot y otra ciudad. Amén. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Entonces decía que en el versículo 14 que los hombres de Israel, los líderes, no consultaron a Jehová. Y a veces también como líderes, como pastores van a hacer errores, amén. Pero no nos pertenece a nosotros, la congregación, murmurar, así como lo hicieron. Dice en el versículo 18 que toda la congregación murmuraba. Y es importante como miembros de esta iglesia, de donde tú te congregas, es no poner tu mirada hacia los líderes, hacia los pastores, porque como humanos van a fallar, es lógico. Tú fallas, ellos van a fallar. No somos dioses, no somos perfectos, no somos santos. Es parte de nuestra humanidad, es fallar, amén. Pero ¿qué haces cuando fallan tus pastores? ¿Qué haces cuando tal vez tus líderes te fallan? No debemos de murmurar, no debemos de criticar, amén. Debemos de tener compasión y misericordia, así como Dios es misericordioso hacia nosotros, amén. Entonces, decía que en Santiago 5:2, que me encanta porque Dios luego los recuerda, deja que tu sí sea sí y tu no hagas juramento, amén. Solo el único que puede ser un juramento es Dios. Sus pactos, como Pastor JP nos enseñaba semanas anteriores, sus pactos siguen de generación en generación, porque Él es Dios y Él no miente. Pero nosotros como humanos no podemos mantener un juramento. A veces se nos olvida, a veces no lo hacemos intencional, amén. Por eso es importante mejor dejar que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Y lo que Dios me enseñaba sobre la congregación que murmuraba, hace poco tuve un sueño donde miraba a Cassidy, que fue a predicar a una iglesia, y mientras ella ponía su Biblia sobre el altar, venía un viento recio y tumbaba la palabra de Dios. Y otra vez ella la recogía y la ponía sobre el altar, y otra vez llegaba este viento y la quitaba. Y lo que Dios me vino enseñando es que esa iglesia fue establecida por gente que
murmuró en la congregación donde estaban, que esa iglesia fue establecida porque ellos pensaron que pudieran ser mejor. Entonces, iglesia, yo te hablo hoy y te digo que si en tu corazón o en tu mente está que tal vez tú puedes hacer cosas mejores, eso no es de Dios. Dios nunca te va a poner en tu mente, oh, tú puedes predicar mejor que esa persona, o tú puedes tal vez manejar la tecnología mejor que esa persona, tú puedes cantarme. Dios nunca va a poner esos pensamientos en ti. Esos pensamientos vienen del diablo, esos pensamientos vienen de Satanás. Dios no es un Dios que divide, Dios no es un Dios que causa esa ansiedad en ti de pensar que tú puedes hacer cosas mejores, amén. Sino como siervos y siervas de Dios, hay que mantenernos firmes en donde Dios nos ha plantado. Amén, pastor, si Dios te ha llamado, pastores, si Dios nos ha llamado a pastorear, tengan fe que Él les va a enseñar. No teman a lo que piense la gente, amén. No teman a lo que piense el mundo o la congregación. Dios nos ha llamado a ustedes y como congregación nosotros debemos de levantarles las manos. Así también ustedes que estén mirando, si se congregan en otro lugar, no murmures. Dios no te ha llamado a pastorear por alguna razón, amén. Tal vez ese no sea tu llamado y no lamentas eso. Dios tiene otros planes para ti. Sus planes son perfectos. Aleluya, todo lo que pasa en tu vida es para bien, amén. Pero hay que mantenernos en la palabra de Dios, porque Jesús nos recuerda en el Nuevo Testamento y por medio del apóstol Pablo, Él nos recuerda que en las cosas de Cristo hay unidad, hay paz. Si tú piensas en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es del puro, eso trae paz a tu mente. Pero si estás pensando en cosas que no agradan al Señor, ¿qué piensas que va a pasar? Amén. Entonces, eso me hablaba el Señor, es que no debemos de murmurar en la iglesia. Eso no viene de Jehová. Y lamento mucho porque aquí en el libro de Josué dice que toda la congregación murmuraba. Y sabemos nosotros con leer la palabra que Josué fue llamado por Dios. Desde el principio Dios le dice, yo iré contigo, yo estaré contigo, no temas. Pero es parte de ser humano que vamos a fallar. Todos en el Antiguo Testamento fallaron de una manera, amén. David falló, Josué, Moisés. Pero eso es importante de poner, eso es importante para nosotros porque nos recuerda que nuestra mirada debe de ser hacia Dios, hacia el único que es perfecto, hacia el único que es santo, hacia el único que es fiel. Él es fiel. Si ustedes pudieran decir alguna cosa donde Dios les ha fallado, no pueden, no hay manera. Dios es soberano y ya entiendo que Él ser soberano significa que tiene todo el poder, que sus decisiones son perfectas, amén. Las de nosotros no. En Proverbios ya habíamos leído que aunque nuestras intenciones sean buenas, si no las consultas con Jehová, no son buenas, amén. Solo Él sabe los corazones, amén. Amén. Entonces, si van conmigo al libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13. Amén. Santiago, capítulo 3, versículos 13. James chapter 3, verse 13. Feels good to speak English. Amén. ¿Y qué dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí Dios lo pone muy claro,
que si esos son tus pensamientos, eso no viene de Dios, sino que es diabólica, amén. Y por eso me encanta la palabra de Dios, porque lo dice directo tal como es, amén. No son como nosotros humanos, que a veces nos cuesta decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana, las cosas que dice el Señor, amén. A veces tememos porque no queremos ofender, o tememos porque no queremos hacer sentir mal a la otra persona, pero Dios nos da ese permiso, amén. Cuando eres corregido, no es porque queremos ser malos contigo. Yo sé que mucha gente tal vez piensa que nuestra iglesia es muy dura, amén, que la palabra siempre es dura, pero Dios disciplina al que ama. Dios disciplina al que ama. Y si tú crees eso, no te vas a ofender, sino vas a recibir de la palabra, te vas a gozar, vas a decir, gracias papá, sigue pegándome con la palabra, amén. Amén, así es Dios. Y yo me preocuparía más si Dios ya no me corrigiera, amén. Porque eso para mí significaría que estoy muy lejos de Dios. Y sabemos que si Dios todavía te corrige es porque hay tiempo, amén. Amén. Entonces, si van conmigo a Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2. Versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por su propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Entonces, así como Cristo se humilló y vino como hombre aquí a la tierra, Él nos dejó el mejor ejemplo, amén. Que también nosotros no debemos de hacer nada por contienda o por vanagloria, sino que con humildad debemos de estimar a cada uno mejor que nosotros. Tú, Brother Frank, debes de mirar por las cosas de Joey más que las de tuyas. Si tú dices ser hijo de Dios y si tú dices amar a Dios, debemos de preocuparnos más por los otros, amén. Porque sabemos que Dios siempre provee por nosotros, que Dios siempre hará cosas buenas por nosotros, pero debemos de preocuparnos más por nuestros hermanos y nuestras hermanas, amén. Aleluya, amén. Y luego dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, amén. So, si tenemos esa confianza en Cristo que Él va a ver por nosotros, Él va a proveer por nosotros, ¿de qué nos preocupamos? No nos falta la comida, no nos falta un techo, no nos falta una cama donde dormir. Lo tenemos todo en Cristo, amén. Y en Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 17, amén. Amén. Y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Así como decía que en ese sueño Dios me revelaba que esa iglesia fue puesta por ellos mismos. Así también hay muchas iglesias por todo el mundo que han sido hechas por envidia y por contienda. Amén. No por buena voluntad, no porque son verdaderamente cristianos, sino porque en sus pensamientos ellos pensaron que pueden hacer las cosas mejores. Amén. Y debemos de siempre estar en oración y en ayuno y pedirle a Dios que si en ti si en ti viene ese pensamiento, aunque sea una vez, repréndelo, amén.
Pídele al Señor que remueva todo eso de ti porque sabemos que eso no viene de Jehová. Amén. Aleluya, amén. Entonces vámonos a Filipenses, otra vez capítulo 2, versículos 12. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en todo el mundo. Amén. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Cuando nosotros podemos ser sencillos y humildes, sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Sabemos que Dios nos llama a no murmurar, sino que estar contentos en cada lugar, en cada season que Dios nos tiene. Amén. Cada etapa que Dios nos tiene. Gracias. Entonces, solo es un recordatorio, hermanos, que no debemos de poner nuestra mirada en el hombre ni en la mujer, sino que siempre mantenernos firmes en Cristo. Y como iglesia debemos de levantar las manos de nuestros pastores. Amén. Si Dios te ha llamado a una iglesia y sabes por medio de sus testimonios de los pastores que ellos aman a Dios y que son fieles a la palabra, es la iglesia correcta para ti. Amén. No mires a otras iglesias para ver si tal vez ellos son mejores o solo peores. Eso no importa. Tú solo pon la mirada y sirve donde Dios te tiene. Pero sirve con gratitud, sirve con gozo, porque en este lugar vamos a ver cosas grandes. En este lugar vamos a ver almas que sean salvas. En este lugar vamos a ver gente que sean sanados. Amén. Pero tenemos que creerlo con fe. Tenemos que venir a la casa con gozo. Tenemos que venir a la casa listos para servir y no ser servidos. Amén. Tenemos que venir a la casa del Señor listos para lo que sea. Si son poner paredes, si son limpiando los baños, si es cocinando, hazlo con gozo. Hazlo todo para el Señor. En la palabra nos dice que hagas todo como si lo estás haciendo para Él. No solamente cuando el pastor o la pastora te estén mirando, sino cuando no te estén mirando, sigue igual, sigue en lo correcto. Amén. Porque Dios es el que mira todo. Amén. Dios es el que conoce los corazones. Amén. Entonces los vamos a primera de capítulo 4. Versículos, capítulo 4, versículos 9 al 12. Amén. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, pero vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo haces así con todos los hermanos que están por medio de toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundes en ello más y más, y que procures tener tranquilidad y ocuparnos en nuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Amén. Entonces, aquí Dios nos dice que no te preocupes por otras cosas, sino trabaja con tus manos
en la manera que Dios te ha llamado. Si Dios te tiene como el media tech, hazlo con mucho gozo. Si Dios te tiene como levita, Cassidy y Joy, hazlo con gozo. Y cuando vengan más y más gente, Dios va a enseñar a nuestros pastores en qué lugar ponerlos, amén. Y cuando vengan más personas para ayudarnos, hay que estar listos también en nuestros corazones en no murmurar, no pensar, wow, esta persona va a tomar mi lugar. No es así, amén. Pero hay que estar gozosos porque Dios va a traer más almas a esta casa, amén. Y con eso los dejo, hermanos. Gracias pastores, por permitirme estar aquí. Aunque me costó un poco, tengo fe que entendieron la palabra, amén. Amén.